Para poder edificar el templo de Dios, el pueblo debía ajustar antes las prioridades en su vida. Leímos el contexto, amados hermanos. Dios había determinado la reconstrucción del templo. Dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vosotros no sois vuestros? Que vuestro cuerpo, ¿qué es? Dice, es el templo del Espíritu. Para poder edificar el templo, el pueblo debería ajustar antes las prioridades en su vida. ¿Cómo están sus prioridades en este día? Cuando revisamos el contexto, aquí en el libro del profeta Ageo, vemos en el capítulo 1 que Dios los exhorta a construir el templo, porque se habían desviado de esta prioridad, y en 2 ocasiones, según los versos 5 y 7 de Ageo 1, les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios les llama a meditar en sus caminos porque en medio del desánimo habían dejado de obedecer el mandato de Dios. En los versos 9 al 11, Dios hace un reclamo al pueblo muy fuerte. Dice la palabra, lo parafraseo, buscáis mucho y halláis poco, por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros, dice, corre a su propia casa. Dando prioridad a las cuestiones personales sobre las cuestiones espirituales. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, dice Dios, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los hombres y sobre todo trabajo de mar. Es decir, cerró la bendición de una forma general. El pueblo debía ajustar su enfoque. Necesitaban revisar cómo estaba su relación con Dios. Si realmente, si en verdad se conducían en obediencia o estaban viviendo en rebeldía. Era vital revisar su corazón, además de su compromiso hacia Él. Hemos estado meditando por las noches acerca de un tema central. ¿Cuál es ese tema? ¿Sí? La perseverancia de los santos, los genuinamente salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De tal manera que necesitaban renovar su compromiso con la obra de Dios y cambiar el enfoque de sus vidas. Pero para poder hacerlo, antes debían limpiar su corazón y arreglar sus cuentas con Dios, santificándose para hacer la obra. Dios mandó que el pueblo edificara, pero no deseaba que lo hicieran solo ocasionalmente, a medias o únicamente por cumplir. El Señor quería que le amaran, que le honraran y que dedicaran su corazón hacia Él. Al inicio del sermón he comentado este noble oficio de quienes edifican las casas. Y decía, no solamente incide la parte de la inversión de la mano de obra, incide la calidad, pues. Mira cómo te entrega a alguien que hace las cosas por hacer. Todo descuadrado, todo chueco, un mal revoque, desalineado, el piso contaminado. Pero quien lo hace de corazón, quien lo hace con amor, te lo entregará en el mejor estado posible, incluso ornamentado. Dios mandó que el pueblo edificara, pero que lo hiciera con amor.
Hoy en día Dios demanda lo mismo a nosotros. No solo quiere que estemos aquí en la iglesia, cumpliendo solo en lo que querramos y cuando queramos, sino que le obedezcamos siempre a cabalidad. Dios quiere nuestro corazón y que le amemos a Él. Y debemos de honrar nuestro compromiso con Dios y renovar nuestro corazón para Él. No es casualidad, amados, cuando preparé el sermón, la verdad, estudio la lección, pero no trato de correlacionar. Pero mira el Espíritu Santo. Hablamos acerca de que cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios no se complace ¿de qué? De los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no cavilan en lo que están prometiendo. De los que dicen, sí lo haré y no lo hago. De los que dicen, sáname y te voy a entregar mi vida y eres sano y no la entregas, pues. Cuidado. Porque lo que prometiste y no diste, Dios lo puede tomar de una u otra manera. En Oseas 2 del 1 al 9, Dios envía una segunda profecía para el pueblo, en el contexto de la porción que leímos, y sigue abordando el tema de la reedificación del templo y hace una pregunta en Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Esta es una pregunta importante para ti y para mí el día de hoy. ¿Hemos valorado nuestra vida cristiana? ¿Está como cuando nosotros recién nos convertimos y vivíamos nuestro primer amor en Cristo? ¿O acaso el templo de nuestra vida ya no es ni la sombra de lo que fue antes? Ya no tiene la gloria primera. Considerar con honestidad nuestra forma de vivir nos dará el resultado real de nuestra condición en cuanto a ser salvo o no. Tal vez suena duro, hermano, pero es la verdad. Y no puedo yo decir algo que no sea cierto. Justamente nuestra forma de vida nos da el resultado genuino de si somos salvos o no. No el estar acá. Dios no quiere que el pueblo actúe con rebeldía como el mundo lo hace, o que continúe viviendo en la condición de indiferencia y desánimo en que se encuentra, por lo que lo llama a experimentar un cambio radical en ellos. Dice en Ageo 2:4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Y recalca, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Debían esforzarse, trabajar y cobrar ánimo, según menciona la palabra, con la garantía de que su presencia y su potencia estará con quien así lo haga. En primer lugar, entiéndelo, no es fácil el vivir para Dios. Por eso Él demanda esfuerzo. Esforzarse quiere decir dar más de nuestra capacidad de fuerza. Dar más. Dios demanda además trabajar. Dios demanda también hacerlo con ánimo.
¿En alguna ocasión has cocinado sin ganas? Es malo, hermano. Y generalmente incluso la comida cae pesada a quien se la come, porque lo hiciste sin quererlo hacer. Dios quiere que trabajen, pero con ánimo. No que trabajes a destajo, que trabajes por tiempo, que lo hagas sabiendo que estás haciendo una buena inversión, que lo hagas con amor, que lo hagas con cuidado, que lo hagas a detalle, no que lo hagas por hacer. Dios no es un Dios que va a recoger tus obras o tus migajas. Ni siquiera en la ofrenda, amados. Ya lo comenté la otra vez. Tengamos cuidado con lo que ponemos en nuestra mano para ofrendar. Porque Dios no es un Dios al cual le vas a dar tus sobras. Ni le vas a dar tu moneda más fea. Y no te atrevas a darle tu billete roto. Porque lo abordamos en un momento. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Me llama la atención en este verso que dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Zorobabel era gobernador de Judá. Él era hijo del rey Joaquín, rey de Judá. Esfuérzate, dice Jehová. Y desde mi perspectiva, él como gobernador representa las obras, los hechos. Pero acompaña algo más. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. La fe. Dice la palabra en la carta a los hebreos, tú muéstrame tu fe sin tus obras, que yo a través de mi fe te muestro mis obras. No quiero que hagas las cosas sin fe. No quiero que hagas las cosas por hacer. Quiero que lo hagas de verdad, a conciencia y con amor. El verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios les recuerda que Él los formó como pueblo para sí. A veces vacilamos en nuestra expresión y decimos Dios tomó, Dios eligió al pueblo, pero no es así. Dios formó un pueblo de la nada. Un pueblo que no existía, Dios lo formó para sí y les dio su garantía más personal. ¿Sabes cuál es? Su palabra. Se me va de la mente la expresión, la porción bíblica, pero dice justo en la palabra del Señor, pero Dios, no teniendo algo superior, ¿por qué jurar? Juró por sí mismo. Porque no había nada más arriba que Él, por lo cual juramentar. Y Dios les da su palabra por medio del pacto, garantizando así su presencia con ellos y por ende su protección, por lo cual les dice, no teman, recuerden todo lo que he hecho con ustedes antes, no teman. Qué grandioso es saber que esa misma garantía la otorgó también a nosotros, según 1 de Pedro 2:9, su pueblo adquirido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Cristo, según Mateo 28:20. No temas, porque yo estoy contigo. Los versos 6 y 7, dice, solo tomo algunas porciones de ellos, ahí sígueme con tu vista. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si has puesto atención, cada una de las palabras del Señor
Cada uno de sus preceptos lleva su firma personal. Si pusiste atención en la clase, había una diapositiva donde decía algo así como nuestro pacto con Dios, y tenía una imagen y está un contrato y había una pluma, lo cual denota una firma de contrato, lo cual denota un compromiso. Pues Dios te firma cada cosa que te dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Les hace una promesa vivificante o una sentencia condenatoria según sea el caso. Parafraseando 1 de Pedro 2, 7 y 8, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Porque los tumba? No, porque tropiezan en la palabra, porque no la conocen. Dice ahí, 1 de Pedro 2, 8. Porque tropiezan en la palabra, ¿por qué? Siendo desobedientes. A lo cual, lamentablemente, dice ahí, fueron también destinados. Además les recuerda que nada les pertenece ni a nosotros, porque todo es suyo. Él es el dueño de absolutamente todo. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Finaliza con la afirmación de que la gloria postrera de su casa, es decir, el templo, será mayor que la primera. Dios envía un tercer mensaje por medio del profeta Ageo, y esta es la base del sermón, amados. El propósito del mensaje era hacer entender al pueblo que a pesar de su desobediencia, lo cual había tenido consecuencias cortando las bendiciones de Dios, en lo sucesivo, su obediencia podría llegar a traerles bendición. Y hago énfasis acá, hermanos, podría llegar si Dios quiere. No te confundas. No siempre quiere Dios. Pero si a Él le place y tu condición con Él es buena, puede llegar a suceder. El verso 10 indica que el mensaje tuvo una fecha específica. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Cronológicamente nos encontramos en el año 520 antes de Cristo, un mes después del inicio del ministerio del profeta Zacarías, según Zacarías 1:1, que inició su ministerio en el mes 8. Dios trae al pueblo a través del profeta Ageo 3 preceptos que todos debemos considerar en este día y aplicarlos a nuestra vida de inmediato. El primer precepto establece algo sumamente importante. La santidad no se puede transmitir, pero la contaminación sí. Dios ordenó al profeta Ageo que hiciera 2 preguntas a los sacerdotes de la ley. La idea es que buscaran respuestas oficiales acerca de la pureza. ¿Cómo está tu pureza en este día, amado hermano? ¿Vas y compras una cadena de oro sin autenticar que sea genuina? Absolutamente no. Vas y compras una casa sin que te entreguen escrituras, sin autenticar la veracidad de la correspondencia del vendedor, de la propiedad. No, todo tiene que ser genuino, todo tiene que tener una garantía. Justamente el primer precepto es tocante a la transmisión de la santidad ceremonial y tenía un objetivo: demostrar que la santidad, amado,
no se puede transferir. Dice Ageo 2, 11 al 12, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquiera otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no será santificada. Podría parecer lógico que si alguien lleva carne santificada consigo, entonces todo lo que toque también es santo. Sin embargo, la respuesta por parte de los sacerdotes fue negativa. Y esto se debía a que la santificación de la carne no se transmitía de manera automática a los otros alimentos, sin un proceso de preparación adecuado que los separara de los alimentos que no son santos. Dios lo estableció desde el principio a su pueblo. Cuando hagas holocausto al Señor, no me des cualquier cosa. No me des un animal con mancha, ni enfermo, ni sobrante, sino el mejor. Los sacerdotes estaban enseñando que la santidad no es algo que se pudiera compartir con facilidad, por la cual concluimos que la santidad sacrificial no se transfiere. Levítico 6:25 dice, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Tu ofrenda, amado, es algo santo. Aunque tú veas que anda todo arrugado el billete, depende de la intención de tu corazón y tu pensamiento. Eso es santo. Dice Jehová, santísimo. En el contexto bíblico, la carne santificada era una ofrenda que se ofrecía al Señor en el templo, según el contexto de Levítico, con un propósito particular, específico, designado y separado. Los sacerdotes que trasladaban debían tratarla con cuidado y respeto. No la agarraban ni nada más. Tenía que ser conducida con toda solemnidad, sabiendo cuál era el fin de ella y para quién era. En 6:27 de Levítico dice, todo lo que tocare su carne será santificado. Subrayo, su carne pues. En comparación a lo que estamos viendo la porción de Ageo, para que no te confundas, lo que tocare la falda que traslada, la carne. Es diferente. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. La falda de la ropa que contuviera esa carne también sería santa. Pero esa santidad no podía transferirse por medio de la falda al pan, ni a la vianda, ni al vino, ni al aceite, ni a cualquier otra comida por medio de la falda. Considéralo. El cordero del sacrificio es Cristo. Y Él santifica todo lo que toca. Pero la falda, que puede ser un elemento, no santifica absolutamente a nada. Donde la falda podríamos venir a ser tú y yo. Sin embargo, no es así en cuanto a la contaminación ritual. Ageo 2:13, y dijo Ageo, viceversa, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ahora los sacerdotes dan una respuesta afirmativa a la pregunta en relación a la transmisión de la impureza. Dios lo estableció también en Levítico 22, 4 al 6,
el que tocare cualquiera cosa de cadáveres será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda. Pon atención a lo que dice: el que tocare muerto será inmundo. Pero el que tocare al que tocare muerto también será inmundo. La contaminación de una persona a causa de muerto es transferible a otras cosas como si fuera una enfermedad contagiosa. Lo vimos el domingo pasado en la predicación acerca de los abrojos, ¿lo recuerdas? Dijimos que tienen una característica muy particular, que es que se adhieren a la ropa y a la piel y contaminan absolutamente todo. En el verso 14, Ageo aplica la respuesta de los sacerdotes al pueblo de Judá. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Les dice que a razón de su desobediencia, rebeldía y pecado, el culto no era aceptado por Dios y lo tenía por inmundo. Mira, no es algo que sea indiferente para Dios. No solamente es, no lo aceptó, sino prácticamente lo maldice, porque dice es inmundo delante de Dios. Aunque el pueblo traía ofrendas al Señor, mientras no se arrepintieran y santificaran su vida, no se les permitiría participar en la edificación del templo, porque la obra de sus manos era considerada inmunda por Dios. Y esto es algo que tenemos que arraigar en nuestra vida, amados. La salvación tiene que ir acompañada de la santificación. Y es algo en lo cual no incidimos sistemática y regularmente en nuestra vida, quedándonos únicamente a la expectativa de la condición de salvación. Pero la santidad es una consecuencia de una salvación genuina. De tal forma que en tanto que persistieran en su conducta, sus buenas acciones representadas por las ofrendas que ofrecían, no podían transmitir limpieza espiritual. Por más que dieran, no sería así. Podemos hacer muchas cosas para el Señor, sirviéndole y contribuyendo, pero nuestra desobediencia, rebeldía y cualquier otra contaminación de pecado que haya en lo profundo de nuestro corazón y nuestro pensamiento, Dios lo sabe y propiciarán que Dios rechace absolutamente todo lo que le demos. Absolutamente todo será desechado por Dios. El pueblo tenía una tarea que hacer, edificar, pero antes tenían que santificarse. Dios quería hacer una obra de santificación en sus vidas. Dios es santo y no podemos tener una relación con el Dios santo si nuestra vida está llena de contaminación. Dios aborrece el pecado. La limpieza de toda inmundicia de pecado es la garantía de una verdadera y genuina relación con Dios. Tenlo claro. Dios establece un principio aquí que todos nosotros tenemos que saber. El pecado es contagioso, pero la santidad no. Si tú crees que irás al cielo porque tu abuelo es cristiano, estás equivocado. Si crees que irás porque tu padre lo es, estás equivocado. Porque tu madre es maestro de Biblia, estás equivocado.
porque tu hijo sirve a Dios, estás equivocado. Por lo tanto, debemos apartarnos de todo aquello que pudiera estar contaminando nuestra vida. La música, las ideas, los pensamientos, las conversaciones, las personas mismas y todo aquello cuyo fin es el pecado. La lista es interminable, pues si no lo hacemos, amados, seremos condenados. No importa que estemos acá. Dios demanda de nosotros renovar nuestra santidad y honrar nuestro compromiso definitivamente con Él a través de nuestra vida, pero una vida consagrada. En el siguiente precepto, Dios exhorta al pueblo y le dice, edifica el templo. Ahora Dios comienza llamando al pueblo a meditar nuevamente. Mira, es la tercera vez que les llama a meditar. Antes ya lo ha hecho en Ageo 1, 5 y 7. Ahora Ageo 2, 15. Dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de poder edificar, es necesario meditar. Dios desafía al pueblo a través del profeta a meditar con detenimiento. No dice, echa un ojo y ya. No dice, hazte encargo y ya. Meditar significa hacer un análisis profundo de la condición real de vida. Debían recordar las consecuencias de su desobediencia. Antes de que comenzaran a construir el templo, tendrían que meditar en su desobediencia, pero sobre todo en las consecuencias que trajo su pecado delante de Dios. Dice el 2:16, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Dios les dice que como consecuencia de su pecado, según Ageo 1:9, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Pero a que te cierres, dice, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre por mí. ¿Están acá, hermanos? Dios sabe dónde estás en este momento. Dios sabe dónde está divagando tu pensamiento en este momento. Ten cuidado, pues, porque no me atiendes a mí o no rechazas mi palabra. Rechazas a Dios. El grano había disminuido un 50%. Dice, de 20 efas, solamente había 10. Y la producción de uva se redujo un 60%. De 50 medidas de jugo en los cántaros, solamente recogieron 20. Dios les dice claramente quién es el que hizo eso. Fue Él mismo. Ageo 2:17, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no te convertisteis a mí, dice Jehová. A pesar de todo esto, no te convertiste. ¿Y sabes por qué? Por algo que se conoce como soberbia. Por algo que se conoce como orgullo. Por algo que se conoce como arrogancia. Por algo que está totalmente desechado y desarraigado y que nada tiene que ver con Dios. Con algo que se define como narcisismo. Yo merezco todo. Es así. Tú y yo no merecemos absolutamente nada. Dice Lamentaciones 3:22, que por su misericordia, tú y yo
No hemos sido consumidos porque Él lo permite que vivamos. Pero dice también acá que Él nos puede disipar con un viento solano. ¿Qué es un viento solano? No solamente fuerte, aparte de recio, ¿quién dijo? Caliente. ¿A quién le gusta ahorita que está el calor, pero con ganas, hermano? Así nos puede exterminar Dios. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. El viento solano corresponde a un soplo de Dios, de acuerdo al verso 9. Yo disiparé en un soplo, y el tizoncillo es la plaga de los cultivos. Y estos dos elementos están vinculados implícitamente en todos los juicios de Dios a razón de la desobediencia. Dice Amós 4:9, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y todo este pueblo, hermano, fue exterminado por Dios. Para una sociedad agrícola, esos castigos eran catastróficos para la economía y la supervivencia de sus vidas. No tenían que comer, no tenían que comerciar, ni siquiera que beber. Dios le recordó su fracaso al no responder a la disciplina de su mano. No os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios quiere que recordemos todo aquello que ha permitido en nuestras vidas, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no quiere que nos vaya mal, pero espera que en verdad meditemos en nuestros caminos, porque quiere bendecirnos, quiere que enmendemos el camino y que honremos nuestro compromiso con el Señor. El tercer y último precepto de Dios tiene que ver con su carácter de misericordia. Reedificar el nuevo templo traerá gloria. Después de citar el castigo presente de Dios sobre Israel debido a su desobediencia, Dios a través del profeta Ageo hizo una invitación urgente al pueblo a considerar la nueva etapa de construcción del templo como el inicio de la bendición del presente, y los llama una cuarta y una quinta vez a meditar en sus caminos. Verso 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. A partir de ahora, a través de la reconsagración, debían echar una mirada introspectiva y hacia adelante, porque Dios manifestará su misericordia hacia un pueblo que le obedece y que le honra. A partir de ese día todo será diferente, así lo promete Dios. Dice en el 19, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, ¿qué día? ¿Qué día dice en la Biblia? Sígueme, hermano, ¿qué dice en la Biblia? ¿Qué día era ese? El día 24 del 9º mes del rey Darío. Dice, a partir de este día os bendeciré. Te dice cuándo, pues, con precisión. La obediencia a Dios y su santidad y la fidelidad a su obra de edificación los capacitaría para recibir la bendición del Señor. Hoy, 31 de agosto de 2025, hermanos,
Dios nos invita a ponernos a cuentas con Él. Antes de que pongas tu mano sobre su obra y la contamines. No es solo que lo pondrás. Dice la palabra del Señor que lo inmundo, ¿qué dijeron los sacerdotes? Inmundo será. Poner nuestra mano inmunda en la cosa de Dios contaminará absolutamente todo. En este día Dios nos invita a ponernos a cuentas con Él antes de poder edificar. A que echemos una mirada de lo que Él ha hecho y le busquemos en verdad de corazón. Si deseas que el Señor reciba la obra de tus manos y reciba tu ofrenda, honra ante su nombre. Renovemos nuestro compromiso con Dios. Si Dios ha hablado a nuestras vidas hoy, no hagamos oídos sordos a su palabra. Es tiempo de meditar en nuestra vida cristiana y de escuchar la exhortación urgente del llamado de Dios. Como cristianos somos llamados a vivir en santidad, pero también a esforzarnos por evitar todo lo que es impuro y contaminante. A menudo podemos ser tentados a pensar que entornos poco saludables y ciertas actividades mantendrán aún íntegra nuestra fe. Sin embargo, hemos comprobado que la santidad es valiosa para Dios y no debe de ser expuesta ni contaminada por nada, pero tampoco por nadie. Dice la palabra del Señor que no solamente el que tocare inmundo quede inmundo. Aquel que tocare al que tocó lo inmundo se contaminará también. Pues tú puedes decir, estoy con Él, pero yo no soy Él. Lo inmundo contamina. Y tú no puedes decir, yo soy santo, soy salvo, y como Él está conmigo, lo será. No es así. Estemos alerta de nuestras compañías y de las situaciones que enfrentamos y vivimos. Y conscientes de cómo nuestras acciones pueden afectar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Debemos tratar la santidad como algo valioso y especial y personal y no permitir que se contamine por las cosas del mundo. A veces creemos erróneamente que la santidad se adquiere solo por estar cerca de lo sagrado. Y no es así. Aún por el roce de la falda, no serás santo. Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. No basta solo con mirar la cruz de lejos, ¿sabes? La tienes que cargar. No basta con mirar la luz de lejos, la cruz de lejos. La tienes que cargar. Según Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y carga tu cruz. No la mira, carga tu cruz. Ageo 2:12 nos mostró hoy, amados, que hay un valor real en cómo llevamos nuestra fe y lo que permitamos en nuestras vidas. Si queremos reflejar esa santidad, no se trata de solamente tocar lo sagrado, sino de vivir en autenticidad y decisión, eligiendo con cuidado lo que dejemos entrar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Así que, ¿qué estás eligiendo tocar el día de hoy? Espero, amados, que este sermón haya sido de bendición para sus vidas y que procuremos conservarnos en santidad para Dios. Que el Señor les bendiga.